Bien, vamos a hablar un poquito sobre lo que está sucediendo dentro del PRO y concretamente con lo que fue en estos días los dichos de Francisco Sánchez, el secretario de culto de este gobierno nacional, que es integrante del PRO también. Para conversar sobre esto estamos en comunicación con el ex ministro de Cultura de la Nación, Pablo Abeluto, que nos contestó unos minutos. ¿Cómo estás, Pablo? Ariadna y Franco te saludan desde Radio Trinchera. Hola Ariana, hola Franco. Bueno, muchas gracias por atendernos, Pablo. Primero, bueno, conversar en principio sobre lo que fueron estos dichos. El otro día veía lo que tuiteaste acerca de esto, hablando concretamente sobre la relación que había dentro del PRO con Francisco Sánchez. Vos lo catalogabas como fascista miserable entre las filas del PRO. Preguntarte en ese sentido qué caracterización haces de la particular integración del PRO directamente como parte del gobierno nacional hoy de Javier Milei. Eh, bueno, mira, son varias preguntas. Eh, Francisco Sánchez, hasta donde entiendo, ya no integra el PRO. Uh -huh. Lo integró, sí, fue diputado por electo en la provincia de Neuquén durante 4 años. Y la verdad es que a mí y a muchos nos llenó de vergüenza sus declaraciones ya desde entonces. Es un hombre de extrema derecha. Bueno, lo que ha dicho refleja claramente su pensamiento, un hombre que plantea regresar a 1492, a lo que los valores que él dice que representaba, que España le regaló al mundo en aquel momento, que no eran otros que los de la cruz y la espada. Uh -huh. En, en, en el PRO, mira, siempre coexistieron sectores más liberales, incluso liberales progresistas y democráticos, con otros sectores más conservadores y más retrógrados. Esa convivencia siempre estuvo enmarcada por algunos límites importantes que tenían que ver precisamente con el valor de la democracia y del pluralismo. Sánchez no estaba, a mi modo de ver, incluido dentro de esa convivencia. Es decir, los valores que proclaman no son los valores que al menos el PRO tenía en su momento, en el momento en el que yo me sumé, pasé el año 2012, 2013, hace más de 10 años, y que fueron los que lo condujeron a la presidencia de la Nación en 2015. Claramente yo sigo pensando lo mismo, pero el PRO no, dado que hoy no, desde, tanto te diría desde el liderazgo de Patricia Bullrich a partir del año 2020 y su desastroso resultado electoral, como a partir de la elección de Milei y del apoyo incondicional e irrestricto que le ha dado el partido al gobierno, evidentemente las cosas ya no son como eran antes. Este gobierno está para mí en la vereda opuesta de muchos de los valores que el PRO representaba, que dejó de representar y que yo creo que siguen siendo los valores fundantes de nuestra democracia. Pablo, recién hablabas de Patricia Bullrich y el liderazgo en el partido y un poco, bueno, abrevabas en ella la responsabilidad alrededor de esta postura. ¿Crees que el PRO puede recuperar algo de esa amplitud con la nueva presidenta, con la nueva presidencia de No, Mauricio Macri? no, creo que el momento para hacerlo ya pasó. El momento para hacerlo fue precisamente cuando Macri y Bullrich se reunieron con Milei en la casa del expresidente, en lo que yo llamé en una columna en el País de Madrid el pactito feo. Es decir, a partir de ese momento, yo creo que lo correcto hubiera sido dejar en libertad de acción a todos los votantes de Juntos por el Cambio, del PRO, para que hicieran en el balotaje lo que creyeran conveniente, de acuerdo a sus valores y sus principios, y no adherir a la candidatura de Milei como se hizo. Creo que hoy ya es tarde. Creo que además no hay ninguna evidencia de que eso pretenda hacerse, dado el apoyo que los diputados y los senadores con la
exclusiva diferenciación que ha hecho Guadalupe Tagliaferri, han planteado con respecto a la ley bases, con respecto al DNU, digo, las acciones, la voluntad política no alcanza con manifestarla en las redes sociales, se manifiesta cuando votas en el Congreso. Y hasta ahora el PRO no ha hecho otra cosa que darle un apoyo completamente indiferenciado e incluso a veces sobreactuado con relación a la libertad avanza. Digo, es muy difícil hoy encontrar qué los separa, qué los diferencia, qué los aleja. Y por el otro lado, yo leo a muchos que se la pasan hablando de recuperar los valores perdidos o la identidad perdida, pero nunca cuentan cuáles son esos valores, porque si los contaran, se encontrarían con que los valores del PRO no tienen nada que ver con, de aquel PRO por lo menos, no tienen nada que ver con los valores que encarna Milei, es decir, el respeto por la democracia, por el pluralismo, por el derecho a pensar diferente y no ser molestado por ello. Y no solo eso, sino también en el plano económico. El PRO fue en el gobierno gradualista, el PRO planteaba un rol importante para el Estado como garantizador de la igualdad de oportunidades. El PRO planteó e hizo una reparación histórica para los jubilados y planteó una fórmula de actualización que a la luz de lo que vino después hubiera sido mucho más favorable para ellos. Y aún en el campo en el que a mí me tocó trabajar, con muchísimas discusiones con muchos sectores, nadie nunca va a poder decir de mí que no fue una gestión donde se respetó a quien pensaba diferente, aún en el desacuerdo, y tuvimos muchísimas manifestaciones de desacuerdo y de discrepancias, pero nadie se benefició ni se perjudicó durante nuestra gestión por su ideología, por su adscripción partidaria, por su manera de pensar. Sí. Pablo, yo te escucho hablar y pienso, mientras decías que el gobierno de Mauricio Macri, en mi parecer, y es una pregunta para hacerte, ¿no crees que sentó las bases que este gobierno viene a profundizar? Digo, Mauricio Macri trajo el FMI de nuevo a la Argentina, se desfinanció el Inca durante el gobierno de Mauricio Macri, estamos hablando de un Inca que funcionaba bajo la órbita del ministerio que llevabas adelante vos. Digo, lo convirtió en una secretaría al final del gobierno. Mira, hubo un desfinanciamiento de lo que fue el pago a jubilados, algo que sucede históricamente en la Argentina. Digo, no es algo que caracteriza especialmente al gobierno de Mauricio Macri, pero que después sí perdieron muchísimo valor su jubilación. Y preguntarte por eso, ¿qué caracterización haces? A ver, es una discusión legítima. Solo hago algunas precisiones. No se desfinanció el INCAP durante nuestra gestión, al contrario. El año 2018 fue hasta entonces el que marcó el récord de producción de películas nacionales financiadas por el Instituto. Ahora sí había corrupción en el Inca y sí la combatí, eso, y no me arrepiento de haberlo hecho. Ahora nuestra propuesta, como me planteó alguien en un tuit hace unas semanas, me decía, mira, yo te reputé cuando eras ministro. Incluso me despidieron durante tu gestión y después me reincorporaron. Pero con el tiempo descubrí que tu objetivo era mejorar lo que existía y no destruirlo. Y eso podemos discutir si las mejoras fueron las correctas o no, pero nunca estuvo en nuestra intención ni de financiar al Inca, cosa que además no podíamos hacer porque la ley nos lo impedía, ni aun si lo hubiéramos querido, que tampoco era nuestra voluntad. Y por el otro lado, nuestra perdón, la tos. Nuestra posición no era destruir las instituciones culturales. Con respecto al cambio de ministerio a secretaría, para mí fue completamente irrelevante. Sé que para muchos eso representó una suerte de degradación. Para mí no lo fue, de hecho pude seguir con mi gestión con toda libertad como lo había hecho hasta ese momento. Nosotros designábamos a los directores de los museos por concurso público, de oposición y antecedentes. El gobierno actual elige amigos muchas veces que carecen
por decreto y careciendo de cualquier antecedente. Nosotros no pretendíamos cerrar el Fondo Nacional de las Artes, sino que el Fondo Nacional de las Artes batió los récords en otorgamiento de becas y subsidios a los artistas. Digo, aún así respeto la discusión y me parece legítimo tenerla, aun cuando creo que, y no creo que el PRO haya sentado las bases para lo que vino después. Creo que las bases para lo por las cuales la sociedad tomó la decisión de votar lo que votó tienen que ver con promesas incumplidas de nuestra democracia, probablemente en la cual, atravesados por una grieta que no trajo nada bueno para nadie, hizo más que los demócratas nos peleáramos entre nosotros que en defender aquello en lo que creíamos, mientras la amenaza a la democracia iba creciendo a los costados, digamos, o por debajo de nuestros pies, y en eso sí hay una responsabilidad, pero creo que es una responsabilidad compartida. Digo, no defiendo en su totalidad todo lo que se hizo durante el gobierno, pero no estoy de acuerdo con atribuirle, digamos, las bases para lo que vino después. Creo que al lado de lo que vino después, o de lo que tenemos hoy, aquel gobierno está bastante lejos, aún en aquellas cosas en las que probablemente muchos discrepen. Digo, pero aún así, tomando tus palabras, tomando esas críticas, creo que hoy el debate sobre el pasado, sobre quién tuvo la culpa, sobre si fue Macri o fue Cristina, o sobre si fue Alfonsín, como a veces lo plantea el presidente, me parece un debate interesante, como cualquier debate histórico, pero me parece que hoy el debate más importante es cómo vamos a hacer para construir una alternativa democrática, inclusiva y popular, que tenga que ver con lo que venga después de esto y que sea atractiva para los argentinos, y que sea mejor que esto que tenemos. Pablo, y eso nos obliga a superar las diferencias que hayamos tenido, que como siempre son legítimas y respetables todas las posiciones. En esa línea que venías describiendo recién, y justo en relación a lo que al motivo del llamado y esta reconfiguración del PRO, y hay un rol ahí me parece que no solamente por esta presidencia de Javier Milei y su equipo y cómo se dio el escenario del balotaje, que bien lo describiste hace un rato, la conformación de los ministerios y demás, a muchos lo hemos catalogado irregularmente como un gobierno de coalición entre estos dos partidos. Pero hay un elemento ahí central, que es esto de la reconfiguración. ¿Vos creés que hay terreno para reconfigurar un espacio parecido a lo que era el PRO en ese entonces? ¿O creés que algunos decimos un frente de todos más que ampliado, que también es una de las posibilidades, sobre todo en este discurso de sustentabilidad de vida democrática? Mira, yo creo que va a venir de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Creo que hoy los sellos partidarios o de las coaliciones son poco representativos de lo que pasa en la sociedad. Hoy me encuentro conversando como con ustedes o con mucha gente que seguramente hemos confrontado durante muchos años, y encontrando puntos de acuerdo con relación a la sociedad en la que querríamos vivir y sobre todo a la sociedad en la que no queremos vivir. Y eso, eso a mí me da mucha esperanza. Digo, no estoy tan seguro que eso se pueda construir desde arriba para abajo, porque sí creo que el desprestigio de la política ha sido una de las cosas que trajo Milei, de las proclamas de Milei, que van a quedar, que calaron hondo en la Argentina, porque seguramente tiene fundamentos para una parte importante de la sociedad. Digo, la idea de la casta y todo aquello. Por lo tanto, yo confío más en el encuentro que se viene dando desde la propia sociedad, en un poco lo que pasó en la marcha a favor de la universidad pública y de la educación pública hace unas semanas, digo, donde
personas que difícilmente hubiésemos marchado por una misma causa hace 5, 8 o 10 años, de pronto estábamos todos juntos y nos mirábamos al principio con algo de perplejidad y de sorpresa. Recuerdo el caso de un chico que me saludó y me dice, tratándome de usted, lo cual es siempre un bajón, pero me dice, bueno, mire, yo lo felicito a usted, soy kirchnerista, pero lo felicito a usted por estar aquí. Y yo le decía, mira, yo no sé qué soy, pero te felicito a vos por estar acá. Digo, creo que hay causas que nos van a encontrar juntos. Si podemos pasar de esas causas y convertirlas en proyectos, en ideas, desde la sociedad, creo que la política luego deberá, por lo menos los buenos políticos, los que saben, los que tienen entrenado el oído para saber lo que está pasando en la sociedad, podrán luego representarlo, interpretarlo. No me cuesta hoy pensar en el kirchnerismo. Me interesa mucho más pensar en quienes han simpatizado o simpatizan con sus ideas. Me interesan los kirchneristas más que el kirchnerismo. Me interesan más los peronistas que el peronismo, los radicales que el radicalismo, los liberales que el liberalismo. Me interesan los independientes, los progresistas me interesan más que el progresismo. Me parece que somos las personas, somos los ciudadanos los que vamos a tener la tarea de construir un sistema de relacionamiento más positivo, tal vez menos centrado en buscar el responsable del presente y más articulado a partir de pensar un futuro común. Digo, por supuesto, cada uno con su identidad, con sus diferencias, con su historia, con sus matices y con sus puntos de vista, pero para mí es muy importante esta conversación, digo, esta conversación como la que estoy teniendo con ustedes, que se está dando en muchísimos lugares, entre muchísimas personas, que de pronto empiezan a encontrar que aquello que los había, que nos había puesto en posiciones enfrentadas, hoy empieza a tener menos relevancia frente a aquello que nos une, que son la democracia, el respeto a los derechos humanos, la condena al terrorismo de Estado, la necesidad de un Estado que haga posible la igualdad y la equidad social, que haga posible que la mitad de argentinos que están bajo la línea de pobreza puedan ingresar al mercado laboral formal, que tengamos la mejor educación de América Latina, la mejor educación pública de América Latina. Digo, hay muchas más cosas, nos dimos cuenta en estos meses, en las que estábamos de acuerdo que aquellas en las que creíamos cuando uno u otro era oficialismo u oposición. Hoy tenemos esa responsabilidad. Yo no confiaría tanto o no delegaría esa responsabilidad en nuestra clase política. Prefiero que nuestros políticos en todo caso puedan interpretar un nuevo sentido político de la época, un nuevo sentido de construcción más colectivo y menos confrontativo probablemente, porque lo que está ocurriendo es realmente espantoso. Tal cual. Pablo, te agradecemos obviamente estos minutos. Abrevamos ahí a la última parte de esta respuesta, sobre todo porque nos consideramos en posiciones ideológicas quizá separadas y sin embargo podemos discutir y confrontar con distintos argumentos alrededor de cómo vemos la Argentina y sobre todo esto último que decías, de la necesidad de la acción a la hora de buscarle soluciones a esto. Coincido con ustedes y creo que es el primer paso para poder construir otra cosa que no tenga ni prejuicios ni nostalgias. Digo, volvamos a tener cada uno desde su lugar la posibilidad de soñar, y eso lo habíamos perdido y creo que ahora lo podemos recuperar. Habrá que recuperarlo. Pablo, por último, te agradecemos nuevamente estos minutos y te invitamos a que te suscribas tanto al canal de YouTube como a revistatrinchera.com y puedas seguir parte del funcionamiento de este multimedio en formato de cooperativa, demostrando que las cosas con organización se pueden realizar. Me alegro mucho, mira, cuando recién había vuelto la democracia por la década del 80 con compañeros de la carrera de Ciencias de la Comunicación, creamos una de las primeras radios libres, así que se llamaba El Bulo de Merlín,
1985, 86, y ver que ese fenómeno sigue y continúa y sigue fuerte, lo celebro. Les mando un abrazo y bueno, ahora me meteré en YouTube para buscarlos. Dale, te Muchas mandamos un gracias. fuerte abrazo. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego. Pasaba Pablo Belluto, ex ministro, después secretario de Cultura durante el gobierno del PRO, que obviamente encabezaba Mauricio Macri. Interesante poder hablar y intercambiar un poco algunas visiones, y por suerte lo podemos hacer de esta manera. Obviamente con caracterizaciones distintas de lo que fue el proceso. Tal cual. Pero sobre todo con la alarma de hoy y con esta interna del PRO, o mejor dicho en palabras de Pablo, que bueno, el PRO un pactito feo, le dijo. Sí, algo así. Algo así. 9:55, 9:55, vamos y venimos que ya termina este programa, pero entra el dúo de Doblan.